Bueno, chicos, pues vamos a ver si ya hoy terminamos con el concurso de mula, que nos queda falta de terminar el vídeo de los ladinos murcianos, de verlo y comentarlo un poquito por encima. Y bueno, deciros que se me ha borrado, se me ha perdido prácticamente un trozo de vídeo donde salían las hembras pichones. Y es lo que pasa por de irlo dejando tanto tiempo, que un vídeo para acá, un vídeo para allá, otro trozo por aquí, un trozo para allí, ahora elimino para tener más espacio, etcétera, etcétera. Es decir, lo habré eliminado, se me habrá extraviado por ahí y no lo encuentro. Entonces, creo que vamos a ver hasta los machos pichones, ¿vale? O hembras adultas. Creo que solo se han perdido las hembras pichones, ¿vale? Entonces, pues nada, las vamos a ver, las vamos a comentar ya, como digo, para finiquitar el concurso de mula, en el que ya hemos visto y comentado los quebrados murcianos que hubo. Y bueno, decir que el Laudino murciano ahora mismo está pasando una racha ahí un poquillo floja. Es todos los concursos un poco por rachas. Hay rachas de concursos o temporada de concursos que va y hay muchísimos de una raza y poquitos de otra. Al año siguiente cambian las tornas y así. Esto va un poquillo, como digo, por moda o por racha. Por eso digo que aparte de Mula, que faltaron dos, sobre todo dos de los criadores, los cuales acuden con más cantidad y también calidad a los concursos, que entre ellos dos pues se echaron en falta sobre unos 15 o 20 animales. Pero bueno, que conté con eso habría unos 50, Laudino murciano, que bueno, que está bastante bien. Entonces, pues bueno, no es comparado con los 80 quebrados murcianos que como hemos podido ver, o los 100 porcelanos, o otros 60 morrilleros. Pero bueno, como digo, si estos dos aficionados hubiesen participado, concursado posteriormente se les espera en los demás concursos, pues bueno, hubiesen estado ahí en la línea general de un poco de la raza, de los 70, 80 animales participando, ¿vale? Vamos a verlos, vamos a irlos comentando un poquillo por encima y vamos a ir viendo alguna anécdota, alguna cosilla que hay por ahí para comentar y un poco especificar, porque son cosas en las que, vamos a decir, estamos trabajando y ahora lo comentaremos porque yo considero como criador y aficionado, lo considero importante, porque muchas veces, por lo que vamos a ver ahora, los aficionados, pues bueno, es una manera de seguir aprendiendo, una manera de seguir avanzando con nosotros con nuestra misma raza, ¿vale? Entonces, nada, vamos a verlo, vamos a comentarlo y como digo, lo siento por la pérdida de ahí de las hembras pichonas, que eran más o menos, pues bueno, sí, habría algo que comentar, seguro, todos los animales tienen algo que comentar y todos tienen algo que ver, y bueno, se me ha extraviado, no sé, lo siento, se ha ido a algún sitio que no sé ni dónde está, ¿vale? Pues nada, vamos a verlo, a ver qué es lo que se vio, qué es lo que se dominó por allí y lo vamos a ir comentando. Bueno, y comenzamos aquí con este cartelillo, un cartelillo que bueno, tendrá su tiempo, porque a mí todos estos animales, muchos de estos animales me suenan de verlos, sobre todo por internet, y no sé si son de criadores de por aquí o criadores de fuera de aquí, de Murcia. Pero bueno, es un cartelillo que está bastante apañado y que, como podéis ver, pues bueno, hay muchos animales que que nos muestran los diferentes tipos de desarrollo, diferentes tipos de animal que podemos ver. Aunque aquí, pues bueno, este y este es el mismo, este y este es el mismo. Pero bueno, cartelillo que está ahí bien, que está chulillo y está bastante bien para lo que es, para ponerlo encima de la jaula, que se sepa la raza que está debajo, que se está representando abajo, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar. Empezamos con los machos adultos. Empezamos aquí. Y empezamos. Antes de nada y antes de seguir, antes de que nos liemos más, porque a lo mejor he dejado un poco ahí con la mosca detrás de la oreja con lo que os he comentado ahí en la introducción. Y es lo que he comentado que estamos luchando un poquillo, que queremos conseguir, sobre todo los criadores o aficionados del Laudino murciano, que queremos, porque hay otros que, como hemos dicho muchas veces, no del Laudino murciano, de cualquier otra raza, llegan a los concursos y solo se fijan en los dos palomos que tienen premio, pero ya está, no se fijan qué es lo bueno que tiene ese palomo o en qué se diferencia ese palomo del mío comparando planillas. Es decir, por ejemplo, en el Laudino murciano, oh, en el aspecto general, ¿por qué este palomo tiene 8 puntos y el mío tiene 7? ¿O por qué este tiene 8 y el mío tiene 10? Un poco el comparar para intentar avanzar o intentar aprender algo, que es de lo que se trata. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, poca gente, la verás comparando planillas, la verás comparando o viendo puntuaciones de sus animales. No, muy poco lo verás haciendo eso, que es una manera un poco de seguir aprendiendo. Y a lo que voy, a lo que me refiero. Perdón. A ver, los creadores de aquí de Murcia estamos intentando que este apartado que aquí son 40 puntos y aquí es que está especificado de otra manera, está todo aquí agolpado, pero en los demás concursos, no sé si recordaréis, si no lo podéis poner, verá como allí, como, veréis como allí sí estaba bien puesto. En el concurso de Cartagena, por ejemplo, sí estaba especificado, porque te pone cabeza 7 puntos y entonces aquí te ponía tal puntuación sobre 7, ¿vale? Ojo, 6 puntos. Tal puntuación sobre 6 puntos. Es decir,
sabes en qué fallas, sabes en qué ha penalizado tu palomo o sabes en qué tu palomo tiene ahí una buena virtud. Pero claro, aquí, mirad, 40 puntos nos ponen 35. Pero estos 35 puntos, de todos estos puntos, ¿de dónde salen? El aficionado o el dueño, ¿cómo sabe dónde está el error de su palomo de esos 5 puntos? ¿Dónde sabe dónde ha perdido esos 5 puntos? Entonces lo que estamos ya llevamos varios años, ya se hizo un escrito, pero bueno, no fue aceptado porque se hizo de aquella manera. Está hecho, está a falta de firmar, lo único que falta es pues, firmar unos cuantos criadores para que eso se lleve a cabo. Y no se modifica nada, nada, nada. No se modifica nada, no hay que tocar nada. Simplemente, y si queréis hacerlo o queréis verlo y comprobarlo, poner el concurso que comentamos de Cartagena, veréis como ahí sí está puesto. Simplemente queremos que aquí así se haga una línea y igual que están estas líneas, pues que se hagan aquí en este ancho tan grande que hay sin línea, que se hagan y se separen. ¿Para qué? Para que no pongan el total de los 40 puntos, sino que se ponga lo que corresponde a cada uno de los segmentos, de las secciones en las que se forma este apartado para que, como estoy diciendo, cuando llegue el aficionado a verlo, pues tipo, sepamos dónde falla el palomo. Porque ahora aquí, luego, pues bueno, los adultos, pues se puede ver algo. Pero ahora después veremos, bueno, no lo vamos a ver porque he dicho está perdido. Pero bueno, sobre todo en las hembras pichonas, había hembras pichonas y yo tengo el caso de una de ellas, que en este apartado, aquí sobre 40 tenía la paloma 24. Y yo a la paloma no le veía, yo no le veía 24 puntos en ese apartado. No sé en qué pudiera fallar, no sé en qué falló, o no sé qué es lo que yo no estoy viendo. Entonces me hubiese gustado que todo esto lo tuviese desglosado aquí, haber sabido de la cabeza, 3,5, 3,5, que la totalidad de la cabeza de la configuración son 7 puntos, a lo mejor en la cabeza la paloma tenía 6. Ahí, pues vale, mal que mal, pero a lo mejor en el ojo, que son 6, a lo mejor tenía 2. Entonces me hubiese gustado saber dónde pecaba, dónde fallaba esa paloma. Pero bueno, es una cosa en la que tenemos que seguir trabajando y eso, pues bueno, tarde o temprano se conseguirá porque ya digo, no se modifica absolutamente nada, no se modifica nada, sino simplemente es que en vez de salir la totalidad, salga desglosada la puntuación, ¿vale? Vamos a ello, ya no me lío más. Empezamos aquí con el primer macho que había, macho con una talla bastante buena, un ribete de ojo bueno, un color de ojo también bastante bueno, bastante clarillo, el ribete era muy bueno, como digo, muy claro, muy bien, y el ojo, como ya dije también en otro vídeo, hay que distinguir el color del ribete del ojo con el color del ojo, ¿vale? También muy bueno. Hoy un palomo con una cabeza. Mira qué cabeza tenía, corta y ancha. Sí que daba la sensación un poco de redondez, pero bueno, no estaba mal el palomillo, ¿sabes? Feliz las verrugas un poquillo cortas para mi gusto, pero bastante bien. Esto creo que era el segundo. Bueno, este palomo ya lo hemos visto varias veces este año. Este palomo no es la primera vez que se lleva premio este año y bueno, hay poco que comentar de él, por eso pasarlo un poco más por encima. Aquí, 77 puntos y medio, ¿vale? En la talla y aspecto general un 7. Ahora veremos un poquillo a ver por qué. Y ya, bueno, aquí el palomillo pues es un poquito flojico, prácticamente no flojo, que se le nota un poquillo respecto a los otros, que a lo mejor, mirad aquí, de 10, 7, de 10, 7, de 10, 7, de 10, 8, de 5, 3, de 5, 3. Es decir, va siempre un peldaño por debajo a los demás. ¿Qué pasa? Habéis visto en el negro anterior, en la talla y aspecto general, bien, pero en la cabeza, que es lo que nosotros, que es lo que la chapa que os he dado antes, de 40 puntos, este palomo tiene 35,5. Pero claro, no sabemos qué virtud tiene este sobre el otro que tenía 36, solo se llevan medio punto. Y ahora, como vamos a poder ver, yo para mi gusto hay diferencia, ¿vale? Porque mirar el palomo, mirar que, bueno, doble ribete aquí partido, sí que tiene una buena cejilla, pero el doble ribete, después todo esto aquí muy, es decir, la cabeza aquí y el morro aquí, un poco más, no sé, en ese sentido, luego lo podemos a comparar con el otro negro que había al lado, que tenía medio punto más que este, y a eso a lo que me refiero es de que no sabemos
habiendo la diferencia que entre comillas se puede ver tan abismal, no sabemos de dónde le puede venir, ¿vale? Aquí tenemos, presumiblemente, será el primer premio, 22 puntos y medio. Igual que he dicho del otro, de que iba un peldaño por abajo, pues bueno, este también va un pelín por debajo, pero con bastante más puntuación. 9 sobre 10, 37 y medio sobre 40, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 5, 5, 5, 5. He de decir que el juez, que en este caso enjuició los laudinos murcianos, es de los pocos que vamos a decir lo hace bien, entre comillas, y me explico. Yo, por ejemplo, con el quebrado murciano, yo no llevo una regla, no llevo una regla en sí para medirlos, para ver si entra o no entra dentro de las medidas que me pone el estándar. Yo más o menos, en mi mente, tengo un poco de coger el palomo y viéndolo o teniéndolo en la mano, saber si es un palomo grande o es un palomo pequeño. Es un palomo ancho o un palomo estrecho, ¿vale? Pero no, es mi sensación en la mano. Vamos a decir, de la cantidad que he cogido, de la cantidad que he podido tener en la mano, pues uno va cogiendo experiencia y entonces se le queda eso en la mente o en la mano o en el tacto. Pero esta persona, independientemente de que también los controla así, pero él se asegura más con el tema de la regla. Muchas veces lo hemos hablado, él y yo, de que la inmensa, inmensa mayoría, el 90% de los laudinos murcianos, en cola, en la longitud, ninguno da la talla. Muchas veces él, sobre todo, me lo ha comentado de que quizás fuese un error que se cometió a la hora de ponerlo. No error de que no se debería haber puesto, sino de que los centímetros que se ponen de que debe de medir la cola que no son los correctos, porque es que, como él dice, es que no da ninguno la talla. Pero bueno, este palomo se presupone que sí, porque tiene los 5 puntos, ¿vale? Entonces, como digo, es de los pocos que lo lleva. Y lo que más gracia me hace es que muchas veces cuando se ve a este tipo de jueces, porque yo no solo lo he visto a él, yo lo he visto a bastante más, cuando lo ves con la regla, como decimos, pues la gente o los aficionados nos reímos, me incluyo. Los aficionados nos reímos, pero no nos deberíamos de reír, porque los que estamos haciéndolo mal somos nosotros, porque nos pensamos, por tenerlo en la mano, ya sabemos si el palomo entra o no entra dentro de las medidas que nos pone el estándar, pero quizás nos estamos equivocando totalmente. Y el que lleva la razón y el que no va a fallar va a ser él, porque tiene los números en la mano, en la regla, tiene los números. Entonces, muchas veces eso es una cosa de que lo vemos con la regla, lo vemos haciendo, lo vemos deshaciendo, lo vemos midiendo, abriendo la ala, a ver, Entonces, nos reímos. Nos hace gracia decir, ya está con la regla. Pues no, es que pienso que es como debería de ser para hacerlo bien. Si queremos hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien, ¿vale? 92 puntos y medio. Esto, bueno, es decir que es un palomo, que así en la jaula, visto desde fuera, desde la calle, no da la apariencia de decir, ya qué palomo. ¿No? Un palomo que puede pasar desapercibido. ¿Que se lleva premio? Hostia, pues se lleva premio. Pues sí, es un palomo que está bien. ¿Que no se lleva premio? No preocuparos que no va a llegar nadie y va a decir, hostia, ¿cómo se ha llevado este palomo premio? No, porque es un palomo que pasa desapercibido. Ahora, eso sí, os lo puedo garantizar. Este palomo en la mano, tú lo coges y teniéndolo en la mano y viéndolo detalladamente, el palomo cambia muchísimo. Es un palomo que cambia muchísimo. Por eso muchas veces dices tú, hostia, ¿cómo este palomo ha podido tener esta puntuación? Pero claro, el juez que ha tenido, como hemos dicho, el privilegio de tenerlo en la mano y poderle ver esas cosas en la mano para poder sacar esos puntos, ¿vale? Un palomo interesante, bastante bien. Serio, la raza es que ya de por sí es seria, pero bueno. Vamos. Aquí, 78 puntos, ¿vale? Vamos un poco a también hacer la comparación con el primero que hemos visto negro y con el segundo que hemos visto, bueno, perdón, el tercero que hemos visto pinto. Uno tenía 35 y medio y otro tenía 36 puntos en tema de la cabeza. No sabemos dónde fallan, no sabemos qué es lo que tienen bueno. Este tiene 33, solo tiene 2 puntos y medio menos que el pinto. Y mirad la diferencia que pueda haber. Yo, para mí, la diferencia
es abismal. ¿Por qué? Porque como podéis ver, yo para mí esto, yo sin ir más lejos, tengo pichones mucho más hechos que esto. Muchísimo. No sé si ahora un poco más adelante lo vamos a poder ver. No mucho más hechos, a ver si me entendéis. Pero bueno, como hemos hablado y ya he puesto muchos vídeos, hay que saber en la categoría en la que estamos jugando. Hay que saber los animales que debemos llevar a cada categoría. Animales que podamos estar a la altura. Ahora, eso sí, hay mucha gente, y yo eso quizá me lo tome un poco también, me lo haga yo ver, de que lleva los animales a los concursos para que se los enjuicien, para que le den un veredicto, para que le den una guía o para que le den un poco una segunda opinión. Porque a mí muchas veces me ha pasado, precisamente este año, como no sé si recordaréis la hembra pichona aquella pinta, yo esa pichona la veo, la cojo, y a mí me gusta muchísimo, pero después va a los concursos y no se lleva nada. ¿Qué pasa ahí? Porque quizás yo esté viendo cosas que no son. Quizás yo esté viéndole cosas a la paloma o posibilidades, o le esté viendo características a la paloma que si yo se las estoy exagerando y entonces no son. Entonces, lo suyo también sería a lo mejor quizá llevarla como, bueno, como me ha pasado, llevarla a un concurso o sin ir más lejos, esa no, otra. Decir, hostia, esta paloma. Oye, pues voy a llevarla a que me la enjuicien, a que me la miren, a que me la vean, a ver qué tal lo ve otra persona. Porque yo sí, le veo esto, le veo lo otro, pero quiero que me la enjuicien. Este es uno de los ejemplos. Tú llevas este paloma a que te lo enjuicien. Pero bueno, pero también partiendo de la base de que tienes que estar viendo qué es lo que es, si yo veo bien que lo lleve a que te lo enjuicien, pero si fuese un pichón, es decir, lo llevo a ver al nivel que estoy, pero, porque como podéis ver, doble ribete se le ve poco, cejilla sí se le ve bastante, arruga sí, bien, pero de narices va peladillo, de cabeza sí tiene pinta de tenerla bien acarnerada, pero no sabemos luego en la mano cómo se le queda, cómo se le cuadra, ¿vale? Entonces un poco lo que hemos hablado muchas veces. Como podéis ver, es que tiene pinta como de un pichón, quizás sea del año pasado. Pero bueno, cada uno si queremos que lo lleven a enjuiciar, pero bueno, no está mal. Aquí el segundo clasificado, este palomo también lo hemos visto ya varias veces, que ya hemos dicho varias veces, pues bueno, que ande ahí en la línea del bien y del mal entre concurso y ya pasar a criar. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos otro. Esto sigue siendo macho pichón. En aspecto general un 7. En el tema de la cabeza baja ya a 32. Ya por lo demás de aquí abajo, pues bueno. De la cola falla. Bueno, vamos a verlo. Y es que este palomo, sin ir más lejos, lo hubiese penalizado, sobre todo en el tema del ojo. Penalizado en el sentido de, como hemos hablado muchas veces, decirle al juez, ese ojo ya no está bien. Aquí pasamos a 31,5 en la cabeza. Después, de aquí para abajo, excepto en el buche, que está partido por la mitad, y nunca mejor dicho, tiene 5 puntos sobre 10, de los demás, pues bueno, 8 de 10, 9 de 10, 9 de 10, 5 de 5, 4 de 5. Lo único, eso sí, donde más falla es en el tema de la cabeza. En el tren superior tiene 31,5. Vamos a verlo. A ver qué animal es. Un macho adulto. Otro más de lo mismo, ¿vale? Es otro palomo, pues que bueno, que no está para estar a la altura de poder concursar con los adultos. Se lleva 30 puntos o 25 puntos con el palomo que ha ganado. Se le quedan los premios, se quedan muy, muy lejos. Aquí tenemos otro. Otro macho. No sé si lo puedo parar. Bueno, aquí puede valer. Su macho que, bueno, como podéis ver, la cabeza me gusta. Corta, corta y ancha. Me gusta el pescuezo. Pescuezo que me gusta prácticamente en todas las razas. En el quebrado me gusta que saque su mejica de pescuezo. En el laudino murciano me gusta que saque su mejica de pescuezo. Y ya después, pues bueno, pues un palomo bastante de aquí así, ¿cómo diría? Feo, no sé. Le veo algo feo, no sé. De ojo, pues bueno, sí, su doble ribete, su cejilla la tiene aquí más marcadilla, que por eso se le aprecia un poco más de doble ribete hacia adelante, pero en la cejilla. De morro algo separado,
Aquí hay también separación entre el ribete y el morro de verrugas. Pues está bien. El piquillo se le ve algo más... no es claro del todo, pero bueno. No es tan bueno. Un palomo, ¿vale? Yo a lo mejor quizá no me los llevaría a mi casa, no lo sé, tendría que verlo en la mano, quizás en la mano cambie algo, pero yo a mi casa quizás no me lo llevaría a criar, pero bueno. Aquí 89 puntos, sí, 35 en la cabeza, 9 de 10 en aspecto general, espalda y albardilla un 10, cuidado, cuidado, ¿eh? Vamos a verlo, no creo que lo podamos ver moverse mucho, pero bueno. Vamos a ver de qué palomo se trata. Ah, bueno, vale, un palomo que bueno, lo hemos visto ya varias veces. Eh, bueno, voy a hablaros claro. Es un palomo de los míos. Es un palomo que es el más veterano que tengo concursando ahora mismo. Es el primer concurso que hace este año. Es un palomo con el que he hecho muchos campeones absolutos. Se ha llevado, ha ganado varios nacionales también, porque el palomo desde Pichón ha estado yendo a todos los nacionales. Y es un palomo que está ya también ahí en la línea entre el concurso, pasar a reproductor, concurso, pasar a reproductor. El palomo tiene descendencia, porque los palomos, yo tengo los palomos de concurso y ellos cuando mismo vienen del nacional, quito todas las parejas que tengo criando, que son las que tengo ahora, y solo junto las parejas de los animales que tiene el nacional. Y este es un palomo que siempre ha estado en el nacional. Tengo hijos de él y bastante también bien. ¿Defecto que tiene? Las dos verrugas de los lados. Que es demasiado pequeña comparándola con las de abajo. Pero bueno, es un palomo que tiene una cabeza impresionante y un palomo que yo para mi gusto, pero sí que es verdad que ya se nota un poco la bajada en la puntuación, pero por el exceso de desarrollo ya del palomo. ¿Vale? Un adulto macho en la cabeza, de 40 a 29 puntos. Por lo demás, en lo demás se defiende, pero en la cabeza, fatal. Bueno, palomo de los que hemos dicho duanes o ahumados, de los de aquí, de los de allí, de la zona de Mula, se le ve poca cosa. Se le ve poca cosa y lo que se le ve, pues bueno, bastante flojillo. Bastante flojillo. Tampoco sabemos la edad, tiene pinta de ser joven, pero también hemos de decir que este color tampoco muchas veces no desarrolla como los demás, ¿vale? Aquí 85 puntos, otro palomo que está bastante bien, pero no sé si no habéis dado cuenta, pero donde falla son en las patas. De 5 puntos le han dado 2. Si no se hubiese subido en los premios. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, igual que comentamos. Voy a parar en un sitio que se pueda ver bien. Igual que comentamos con el tema de los quebrados, de la ala hasta ladrar, o de. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Este palomo, seguro, 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 que le han dado esos 2 puntos sobre 5 en el tema de las patas, pues seguro que las tiene llena de callos. Todo eso hay que tener cuidado. Porque el palomo tiene 85 puntos, creo. Quizá con un poco de esmero, un poco de cuidado del dueño, se hubiese subido los premios. Quizá no, porque vamos a decir que los premios están muy altos. Los premios están en 91,5, 92 y 92,5. Pero el Palomo tiene 85, 86 puntos y le faltan 3, se pone en 89. Quizá en este concurso no, pero en otro concurso se meten los premios, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que hay que mirar, porque llega la gente, volvemos otra vez, es que es el pan nuestro de cada día. Llega la gente a la jaula, lo ve. Hostia, qué palomo este, más guapo, ¿cómo no se ha llevado nada? ¿Cómo no? Échale un ojo a la planilla. Mira a ver dónde ha pecado. Entonces, claro, si de cabeza está bien, en la planilla lo pone bien, el aspecto general está bien. Si está todo más o menos 9 de 10, 8 de 10, 9 de 10, 9 de 10, 4 de 5, pero hostia, llega a las patas y de 5 tiene 2 puntos. Joder, ¿vale? Como veis, un palomo que está bastante bien. Lo único, pues bueno, si las verruguillas estas de los lados estuviesen más marcadas, pues estaría bastante mejor, ¿vale? Palomo, como veis, tiene una buena cabeza. Lo único que le puede afear un poco es eso. Esto es otro macho. Como veis, pues bueno, igual que dijimos de los quebrados, al tener la parte de atrás descubierta su intento de salida ese. Un macho que, bueno,
Que yo le vi cosas interesantes. Es un macho que no llama la atención para nada. No es de los machos que te pararía a decir este por qué se ha llevado, este por qué no se ha llevado premio. Pero es un macho que llama. Que a mí me llamó la atención. Le vi dos cosillas ahí que me gustaron bastante. Y una fue la conformación de la cabeza, en general. No es que destaque en nada, pero sí que me gustó todo el envoltorio de la parte superior del palomo. Aquí ya pasamos a los pichones, a los machos pichones. Aquí este, por ejemplo, lo que os he comentado. De alas, por ejemplo, este, mirad, 10 puntos. De patas, 5. El otro, el rojillo adulto ese que hemos visto, 2 puntos. Y donde más falla, pues bueno, pierde 10 puntos en la cabeza, ¿vale? Vamos a verlo un poquillo. Pues es el palomo que ganó, es el pichón que ganó. Sí que es verdad que los pichones se quedaron todos muy bajos. Yo, para mi gusto, se quedaron bajos de más. Bajos de más. Pero bueno, ahí está. 80 puntos, volvemos a lo mismo. Mirad, en alas, 10 puntos. Espalda y albardilla, 10 puntos. Cola, 5 puntos. Tope. Pero, después nos venimos aquí. Perdemos 12 puntos. 12 puntos en la cabeza, en el tren superior. Y 3 puntos en el buche. Quitamos 15 puntos de una atacada y se nos va el pichón a hacer pija. ¿Vale? Bueno, un pichón que yo, para mi gusto, dice más bien poco. Con un ojo que... Ya a mí este tipo de ojo me gusta poco, porque este es de los carnosos de los que va para adentro. De verruguillas tampoco le puedes pedir más porque es un pichoncillo, pico algo oscuro. Y de cabeza, pues bueno, no sé si en la mano quizás se le pueda perfilar algo más, pero no se le ve gran cosa. ¿Vale? En narices la forma, pues bueno, no la tiene mala. Este tiene 81,5. Bueno, este quizá me guste más que el anterior. Prácticamente en general me gusta algo más que el anterior. No está mal. 81,5. Lo que pasa es que, como digo, ya los pichones es que se quedaron bastante cortos de puntos. Porque aquí, sin ir más lejos, 29. Estamos perdiendo 11 puntos. Perdemos otros 3 puntos aquí. Las patas 5 y en cola 4,5. Que es lo que hemos dicho, también hemos comentado 1000 veces. El palomo, de aquí para arriba, tanto este, aquí 28, tanto este como aquí 29, de aquí para arriba, más bien nulo. Pero aquí, mirar abajo. Tiene unas patas perfectas, una cola prácticamente perfecta, una espalda y albardilla prácticamente perfecta y un cuello perfecto. Que también pasa al revés. La gente llega y dice, tía, qué pedazo bicho, esto es un bicharraco, porque ese solo están mirando de aquí para arriba, sí. De aquí para arriba se ha llevado, vamos a decir, exagerando un montón, vamos a decir, que de los 40 se ha llevado 39. Pero cuidado, que hay que bajar aquí, que todavía tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 apartados más, que entre los 6 apartados suman 3, 40, 50 puntos. Que el palomo o la paloma de aquí para arriba puede ser una auténtica bestia, que de 40 consiga los 40 puntos, pero si después no tiene cuello, te pierde 3 puntos. De buche, no tiene buche, te pierde 4. Ya nos vamos a 7. De alas, te pierde otros 4, nos vamos a 11. De espalda y albardilla, te pierde otros 4, nos vamos a 15. Y de las otras dos cosas, te pierde otros 4 o 5. Has perdido 20 puntos aquí, que es lo que se pone este palomo en 80. Ha hecho tope en cabeza, ha hecho 40 puntos, es una bestia. Pero no solo en la planilla, los números te los marca, los premios los marcas del cuello para arriba. Hay que tener cuidado también con lo de abajo. Para un lado y para otro. Porque el palomo este, como podéis ver, es más bien flojo de cabeza, pero después el resto de características, pues míralo, es sus puntuaciones más bien altillas. ¿Vale? Pichoncillos, que bueno. Sí que da la sensación de redondear la cabeza, míralo. Pico negro, redondea cabeza, bueno, bien. 84 puntos. Este será el segundo clasificado. Tope en cola, tope en patas, unas par de albardillas bien, bien. El buche peca 3 y en la cabeza pierde solo 5. ¿Vale? Bueno,
Palomo que se ve, pichoncillo que se ve bastante proporcionado. Una cabecilla que está bastante bien. Pero hay que ver un poco después cómo sigue el desarrollo. Mirad qué cabeza se le ve desde aquí, un ojo bastante bueno, su doble ribete bien marcado, sus tres verruguillas, ahí la hemos podido ver, sus narices, su cabecilla. Yo, para mi gusto, está bastante bien proporcionado, ¿vale? Perdón, 82 puntos. Este es donde peca de la cola, de que pierde 2, hace tope en patas. Pero después en la ala 7 y en el buche 7. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, la verdad, le tuve que soplar para que yo qué sé, se pusiese una miaja más. Estaba más arrugado que yo qué sé. Mirad qué pedazo de verrugas tenía. Pero bueno, aquí el segundo premio, que no tiene planilla. De puntuación, un palomo mío, un pichón mío. Una cabeza, para mi gusto, buenísima. Mirad qué martillazo tiene. Sí que es verdad que le afea bastante el pico ese, la oscuridad esa en el pico, la afea muchísimo. Si este palomo tuviese el pico, no digo blanco, sino algo más claro, pues, sería una maravilla. Pero tiene una cabeza, una cabeza corta, ancha y sobre todo con un martillazo impresionante. Un doble ribete muy bueno. Y después eso, lo que más le falla es el color. Mira aquí cómo se le ve la cabeza, qué martillazo se le ve. Ahí. Lo que más le falla es el color del pico. 67 puntos. Este ya sí que se va, pero precisamente por eso. Porque ya en el tema de la cabeza ya va flojo. En aspecto general va flojo. Y ya todo lo demás, más bien, más bien, más bien, es muy flojico. Por eso se quedan 67 puntos y medio. ¿Vale? La verdad que se le ve poca cosa. Pico ahí de la punta de la frente a la punta del pico, demasiada longitud para mi gusto. Sin forma, porque tampoco tiene forma. Pico demasiado largo, se le ve demasiado. No me gusta mucho. 73 puntos. Bueno, algo más recortadillo que el anterior, que por eso creo que es lo que le supera un poco. Doble ribete lo tiene, en sus cejillas. Hay que ir a marcar las verrugas. Sí que es verdad que también tiene demasiada largura entre frente y la punta del pico. Y por eso puede ser que sea lo que. Estas ya son hembras adultas. Esta. No sé si sería la segunda clasificada. Segunda o tercera. Es que no se ve si los azules eran para el segundo o tercero. Y los primeros sí, porque. Bueno, chicos, no sé lo que ha pasado. Se le ha ido la pinza, se ha cortado. Y como no tengo ni idea de informática ni pija, pues bueno, esta era la que le tocaba. Lo he puesto un poco acorde a lo que venía después y vamos a seguir, ¿vale? Esta fue la primera, ¿vale? Una paloma que se queda, para mi gusto, algo corta. 83 puntos para un concurso ganar es poco. Una paloma, es del año pasado, pero una paloma que está súper proporcional. Yo, para mi gusto, me gusta mucho. Como podéis ver, un doble ribete muy marcado, tiene sus tres verruguillas, su nariz es muy buena, su piquico muy bueno. Una cabeza cortica y ancha, muy bien. Y es la misma paloma que ganó en Cartagena, ¿vale? Y es una paloma del año pasado que de proporciones va perfecta, para mi gusto. Y bueno, vamos a ver cómo desarrolla. Voy a tener especial cuidado con ella porque sí que tiene muy buena pinta, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? 78 puntos y medio. Pues bueno, palomas en este caso, hembras, adultas, que tienen cosas muy buenas, cosas pues menos buenas. Cosas muy buenas me refiero como por ejemplo la cola, que tiene un tope, pero después en la cabeza pues pierde 12 puntos, ¿vale? Vamos a verle un poquillo. La cola no sabemos, no se la vamos a poder medir, pero después en el tema del tren superior sí se lo vamos a poder ver un poco y sí vamos a poder opinar, ¿vale? Así a simple vista no tiene mala pinta, ¿vale? No tiene mala pinta. Una paloma con una talla buena, no tiene mala pinta. Pero hoy no ha podido, me hubiese gustado pararla en el otro sitio. Era una paloma, me refiero, que también con mucha longitud para mi gusto, desde la punta de la frente a la punta del pico. Muy largo todo. Largo y sin forma, ¿vale? Lo suyo es que tenga su forma, sus narices, etcétera. Algo más chata, porque eso también le hace mucho. 77 puntos. 77 puntos, otra paloma, hembra adulta. Una paloma, pues que bueno, que también es poquita cosa. Poquita cosa. Aquí, bueno, se ha parado así difuminado, pero bueno, se puede ver. Un ojillo que bueno, un piquico muy blanco.
Eso sí lo tiene muy bueno. Sus tres verruguillas también. Narices, para mi gusto, le falta un poquillo. Y sí que es verdad que toda esta así redondez, pues hace que se le afee un poco. Sí que es verdad que muchas veces después de la mano se le quiere perfilar un poco, pero ahí es donde yo creo que es donde mayoritariamente donde reside el fallo, ¿vale? Pero como digo, tiene un piquico, para mi gusto, bastante bueno. Lo habéis visto un bastante claro y de forma también está bastante bien. Aquí otra paloma, prácticamente iba a decir de las trazas de la anterior, y si no es de la misma ganadería, poco se va a llevar. Sí que es verdad que este tiene un ojo algo más diferente, pero que es una paloma que tiene sus tres verruguillas, sus narices. Nariz me gusta un poquillo más. Tres verruguillas, su piquico. Esto no cuenta, para mi gusto esto no cuenta, la punta esta negra no cuenta. Y un ojillo. Proporcionalidad tiene arriba, ¿vale? Me gusta esta incluso más que la otra. Y esta tiene 79, ¿vale? Y bueno, chicos, pues con esto terminamos. Como habéis podido ver, nos hemos quedado ahí un poquillo cortados, nos hemos quedado un poco con la miel en los labios de poder terminar si quedaba alguna hembra adulta y poder ver la categoría entera de hembras pichones, que no sé dónde fijo se iría a parar el trozo de vídeo ese. Luego, si lo encuentro por ahí en un momento, lo hago, lo comento, por un poco que veáis qué hembras pichonas había. Pero como digo, no sé dónde está. No sé si lo encontraré algún día. ¿Vale? Y ya, pues bueno, como habéis podido ver, cantidad aceptable, calidad algo más floja. Sí que es verdad que yo para mi gusto hay cierta diferencia entre los palomos premiados y el resto. Ahí hay un bache considerable. Pero que eso no tiene nada que ver, como hemos dicho muchas veces, lo hemos comentado hoy mismo, que palomos que vemos que no tienen absolutamente nada de aquí para arriba, que es de donde nos fijamos. Después, de aquí para abajo lo tienen todos, son perfectos y se suben arriba a los premios, no tiene por qué, pero sí que es verdad que así a simple vista hay diferencia entre uno y otro. Después hay otros palomos que yo no los presentaría, pero sí que veo bien que, como he comentado, haya gente que los quiera presentar para que se los evalúen y saber la línea que llevan o saber si lo que están haciendo está siendo fructífero o no, porque es una de las maneras de enterarte, ¿vale? Ya esta semana, al cancelarse el concurso de Caravaca, que iríamos grabando, pues bueno, vamos a ver algo del Palomar, como lo tenemos, porque ya tenemos pichones anillados 2025, de aquellas parejas que juntamos. Ya tenemos por lo menos anillados, tenemos tres. Uno ya comiendo solo, dos que están a punto de comer y tenemos por lo menos cuatro chiquitillos. Pero ya tenemos pichones anillados en el Palomar de 2025. Después miraremos un poquillo el tema de las nodrizas, porque ya hay que irlas poniendo un poco en funcionamiento, hay que irlas preparando para, en cuestión de un mes y medio o así, ya tenerla a full, tenerla a tope, preparada de todo, tenerla prevenida de cualquier enfermedad, etcétera. Y hay que irlas preparando y vamos a empezar ya con ellas. Y el resto, pues bueno, en las voladeras pues tenemos de todo un poco. Tenemos una voladera con hembras del año pasado y de 2 años, que habrá 8 o 10 hembras allí, que son hembras que no voy a utilizar este año, yo creo, para nada. Y ya después, pues en el resto de voladeras, pues bueno, hay de todo. En el aire, por los cruzados, muy bien, para que voy a decir otra cosa, muy bien. Con los puros, de los puros que tengo, uno, dos, pachino, ni patacos de escopeta. Y después tengo tres que sí. Tres que no están al nivel de los cruzados, porque el cruzado tiene más vidilla, tiene más cosillas, tiene más cosas, pero están muy cerca. Y bueno, a ver si en cuanto mismo vaya un poco calentando un poco más el ambiente, la primavera empiece a subir y tal, se animan y os los puedo ya ir enseñando. A ver si esta semana os lo enseño, me recupero un poco del resfriado, de la bronquitis esta, y os lo enseño un poquillo, que veáis los límites y los vuelos que cogen, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo, no os doy más la chapa, no doy más la vara. Si encuentro el vídeo lo pongo y espero que os haya gustado y servido de algo.